Aquí tienes un guión en español para un vídeo de YouTube, aproximadamente 3000 palabras, sobre el tema, Netanyahu en juicio. 300 israelíes corren hacia la residencia de Netanyahu exigiendo justicia. He tratado de mantener un tono dramático pero basado en hechos públicos y verificables, evitando afirmaciones no comprobadas. Imagina por un momento un país atrapado entre la guerra, la política y la justicia, donde el primer ministro en funciones debe responder ante un tribunal mientras las calles hierven de indignación. Eso es lo que sucede hoy en Israel. En este episodio te cuento cómo Benjamin Netanyahu, líder con décadas de poder, enfrenta acusaciones graves, y cómo cientos de ciudadanos israelíes, desesperados por justicia, han corrido hacia su residencia exigiendo respuestas. Para entender todo esto, tenemos que retroceder algunos años, seguir el hilo de los procesos judiciales, las causas que han sacudido al país, y el sentimiento profundo que se ha ido acumulando entre la población. Porque este no es solo un juicio, es un símbolo del pulso entre el poder, la corrupción acusada y la exigencia ciudadana. Y cuando 300 israelíes deciden manifestarse frente a la casa del primer ministro, lo que está en juego es mucho más que un caso legal, es la legitimidad del sistema, del liderazgo y de la democracia. Benjamin Netanyahu ha sido una figura central en la política israelí durante décadas. Ha ocupado la jefatura del gobierno en distintos periodos y ha sido uno de los políticos más influyentes en la historia moderna de su país. Pero precisamente ese poder acumulado lo ha puesto bajo la lupa en múltiples ocasiones. Investigaciones comenzaron contra él hace años por sospechas de corrupción, abuso de confianza, acuerdos políticos con medios de comunicación y relaciones controvertidas con multimillonarios. En 2019 llegó la formal acusación. Netanyahu fue imputado por cargos de fraude, soborno y abuso de confianza en 3 casos distintos, conocidos públicamente como los casos 1000, 2000 y 4000. En el caso 1000 se le acusa de recibir regalos, como cigarros, champaña y joyas, de personas adineradas a cambio de favores. En el caso 2000 se le acusa de negociar con un medio de prensa para recibir una cobertura favorable a cambio de leyes que perjudicarían a su competencia. Y en el caso 4000, el más complejo, se le imputa haber influido regulaciones a favor de una empresa de telecomunicaciones, Bezeq, en beneficio de sus intereses mediáticos. Desde entonces, el juicio se ha convertido en uno de los más prolongados y políticamente cargados de la historia israelí. A pesar de tener cargos formales en su contra, Netanyahu no se ha apartado del poder. En Israel, la legislación permite que un primer ministro acusado no tenga que dejar su cargo durante el proceso, lo que genera una colisión entre su rol ejecutivo y su condición de procesado. Esto ha profundizado la división política, sus seguidores lo defienden como víctima de persecución política, mientras sus detractores lo consideran un ejemplo de corrupción que pone en riesgo la integridad del Estado. Las audiencias han sufrido constantes demoras, interrupciones y aplazamientos. Factores de seguridad, tensiones militares, razones diplomáticas presentadas por Netanyahu, y conflictos regionales han sido esgrimidos para postergar fechas claves del juicio. En algunos casos, los tribunales han aceptado suspender las sesiones por razones que involucran aspectos clasificados o de seguridad nacional. Este tipo de maniobras le han dado margen político al acusado y han alimentado el tedio y la frustración entre quienes quieren un proceso rápido y transparente. Mientras tanto, fuera del tribunal, el ambiente social ha estado cada vez más cargado. Manifestaciones masivas contra Netanyahu y sus reformas judiciales sacudieron el país en 2023, cuando su coalición promovió cambios drásticos en el sistema legal que muchos consideraron como un intento de controlar la judicatura y neutralizar la acción de los tribunales. Millones salieron a las calles. Las protestas se transformaron en un movimiento constante, que exigía frenar la reforma y mantener la independencia judicial. En paralelo, los escándalos judiciales del gobierno generaron un clima de desencanto, desconfianza e indignación creciente. Así llegamos al evento que da título a este guión. 300 israelíes decidieron marchar rumbo a la residencia privada de Netanyahu, para exigir justicia, transparencia y rendición de cuentas. En su indignación, argumentan que los retrasos, las excusas y la impunidad no pueden prolongarse más. Muchos ciudadanos sienten que si el líder máximo no es responsable ante la justicia, nadie lo será. No hay confirmación específica e inequívoca de que exactamente 300 personas corrieron hacia su residencia en los medios públicos consultados,
Pero este tipo de manifestaciones contra el primer ministro han sido restos simbólicos de la presión ciudadana. Manifestantes han llegado en ocasiones hasta residencias oficiales, oficinas estatales y juzgados, exigiendo presencia, respuestas y que cada uno de los hechos imputados sea explicado ante el público. Podríamos imaginar la escena: decenas o cientos de ciudadanos con carteles, pancartas, gritos, cámaras, y un fuerte deseo de hacerse escuchar frente al poder. ¿Qué reclaman concretamente esos manifestantes? Primero, que Netanyahu asuma personalmente su responsabilidad, responda públicamente por los señalamientos y no utilice su investidura para evadir el proceso judicial. Segundo, que ese juicio se realice con celeridad, sin más aplazamientos injustificados. Tercero, que las instituciones estatales cumplan sus roles, la fiscalía persiga con rigor, los jueces sean imparciales, y el sistema no se doblegue ante presiones políticas. Y cuarto, que el país recupere la confianza en que nadie está por encima de la ley, sea quien sea. Cuando el poder se percibe como intocable, la democracia se resiente. Dentro del juicio, Netanyahu ha defendido su inocencia con determinación. En una de sus audiencias, se dirigió a los jueces y al público diciendo que esperó 8 años para presentar su versión de los hechos, calificando las acusaciones de un océano de absurdidades. Rechaza haber promovido regulaciones corruptas, niega haber aceptado sobornos con base en favores, y afirma que es víctima de un sistema sesgado que busca tumbar su gobierno. Ha argumentado que algunos regalos imputados como ilegales fueron de carácter personal, no político, y que algunos textos periodísticos en su contra tienen motivaciones editoriales más que judiciales. Sus abogados piden tiempo para responder, que exceptúen ciertos procedimientos e incluso que algunas audiencias se retrasen por razones diplomáticas o de agenda del Estado. Pero sus críticos acusan que muchas de esas demoras son tácticas, distracciones deliberadas para prolongar el juicio hasta después de nuevas elecciones, para desgastar el hilo fiscal o para desgastar el ánimo de la oposición. Si un caso se alarga demasiado, se vuelve políticamente inofensivo. Enfrentar la justicia de forma rápida siempre ha sido un riesgo para un líder acusado. Además, la tensión política no se reduce al plano judicial. Netanyahu ha venido acumulando enfrentamientos con distintos estamentos estatales. Recientemente, el jefe del Servicio de Seguridad Interno, Shin Bet, ha acusado al primer ministro de exigir acciones ilegales, vigilancia de manifestantes, interpretación selectiva de mandatos judiciales y presión para bloquear su testimonio alegando seguridad nacional. Este tipo de acusaciones profundizan la percepción de que el poder político está invadiendo funciones que pertenecen al Estado de Derecho. También, en un ámbito internacional, Netanyahu enfrenta señalamientos de gravedad aún mayor. En 2024, la Corte Penal Internacional, CPI, emitió una orden de arresto en su contra por supuestas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra relacionados con conflicto en Gaza, por cargos de asesinato, persecución y uso del hambre como método de guerra. Eso significa que si Netanyahu pisa un país miembro de la CPI, podría ser detenido. En Israel no enfrenta esa extradición obligatoria, pero la presión internacional suma una dimensión extra al drama local. Vayamos al momento clave: esos 300 manifestantes corriendo hacia su residencia exigían lo que muchos israelíes sienten: basta de impunidad. La reacción oficial de su entorno suele ser la contención policial, bloqueos de seguridad, uso de fuerzas para impedir acercamientos no autorizados, y argumentos de que la seguridad del primer ministro no permite tolerancias. En casos anteriores, manifestantes han sido arrestados, dispersados o acusados de actos ilegales. En 2024, por ejemplo, autoridades presentaron cargos contra manifestantes que habrían quemado bengalas frente a la casa de Netanyahu, acusándolos de conspiración terrorista. Lo simbólico de este tipo de acusaciones es que cualquier manifestación de disenso puede ser elevada al terreno del crimen, en un contexto tenso. Las fuerzas del orden a menudo separan grupos de manifestantes pro y anti-Netanyahu para evitar choques, generando escudos humanos y líneas de policía entre ellos. Imaginemos emocionalmente el momento: es de noche, las luces de la residencia brillan tímidas. La policía bloquea accesos. Los manifestantes presionan, gritan consignas: justicia ya, nadie está por encima de la ley, rinde cuentas. Algunos con megáfonos, cámaras, pancartas. Se escucha la tensión. Quienes están adentro escuchan pasos, murmullos, sonidos de portones metálicos.
Alguien exige que Netanyahu salga, hable, reconozca. Ese instante es el choque de lo simbólico con lo real. ¿Qué efectos puede tener ese episodio? Primero, presiona políticamente. Si los medios lo cubren, la imagen del primer ministro queda expuesta ante toda la nación, poniendo en evidencia que el poder tiene un costo público. Segundo, obliga al tribunal y al gobierno a responder, ignoran esa movilización bajo su propio riesgo. Tercero, encarna un punto de no retorno. Para muchos israelíes, no basta con palabras oficiales, quieren ver acciones reales, acusaciones procesadas, sentencias claras. Si el sistema permite que semejantes manifestaciones queden sin efecto, la confianza queda más erosionada. Pero tampoco es garantía de que la justicia triunfe. La política tiene armas poderosas, coaliciones parlamentarias, control del aparato estatal, presión mediática, alianzas internacionales. Netanyahu tiene su base de apoyo firme, que lo defiende como un líder de seguridad en tiempos de guerra, argumentando que sus aportes estratégicos justifican su continuidad. La narrativa de que está siendo víctima de una caza política ha sido repetida por él y sus seguidores. En algunos discursos, él mismo ha mencionado el derecho de gobernar incluso mientras se juzga, enfatizando que Israel enfrenta amenazas externas constantes y no puede permitirse un vacío de liderazgo. ¿Cuáles son las posibles rutas que puede tomar este caso? Una, que el juicio avance sin más demoras, con una condena si se prueban los cargos. Ello podría forzar una crisis política, la caída de un gobierno y una redefinición del escenario electoral. 2. Que Netanyahu logre sortear cargos menores, apelar decisiones, generar acuerdos políticos que suavicen cualquier sanción. 3. Que el marco de seguridad nacional y excusas diplomáticas sigan siendo utilizadas para postergar o incluso abortar partes del proceso. 4. Que una combinación de presiones internas y externas derive en algún tipo de pacto político, amnistías, reformas legales, negociaciones discretas. Un factor decisivo será cómo actúe la opinión pública israelí. Si los manifestantes crecen, si la indignación popular se transforma en votación crítica, si los partidos en la oposición capitalizan ese malestar. También la prensa juega un rol vital, medios que investigan, revelan documentos, siguen el juicio con rigurosidad. Otro factor es el rol judicial, jueces dispuestos a permanecer firmes ante presiones políticas. En sistemas democráticos, la independencia judicial suele ser la línea final que protege contra abusos del poder. Por último, este episodio trasciende a Israel. Sociedades en todo el mundo observan cómo un líder es juzgado mientras ejerce el poder. ¿Puede un sistema sostener que el gobernante también sea juzgado sin que eso paralice al Estado? ¿Dónde queda la línea entre inmunidad política y responsabilidad penal? ¿Qué mensaje envía al mundo si un primer ministro acusado continúan gobernando sin rendir cuentas? En ese espejo, muchos países se miran. Cuando esos manifestantes corrieron hacia la residencia de Netanyahu, no solo buscaban una foto, buscaban un símbolo. Quieren que su voz pese más que las puertas blindadas. Quieren que la justicia viva en cada rincón, incluso frente al Palacio del Poder. Si 300 personas pueden encender esa llama, otras miles podrían seguirle. Y si muchas siguen, podrían hacer una nueva página en la historia de ese país. Este es el momento de observar con atención quién gana, quién cede, quién mantiene la compostura judicial y quién sucumbe al chantaje político. Porque si el juicio se convierte en un espectáculo sin consecuencias, el legado será el de un Estado donde la ley se dobla ante el poder. Pero si logra avanzar con integridad, podría marcar un renacimiento del contrato social entre gobernantes y gobernados. Así que te invito, comparte esta historia, observa los hechos, exige fuentes, no aceptes demoras injustificadas. Porque la justicia es un derecho de todos, no solo de algunos. Y cuando el poder más alto es desafiado por ciudadanos comunes, es cuando se prueba el verdadero temple de una nación. ___. Si quieres que adapte este guión al formato de locución, con pausas sugeridas, efectos de sonido, ritmo visual, o reducirlo o ampliarlo, puedo hacerlo. Te preparo una versión lista para grabar.